Si a esto se le llama vivir, así vivía Manuel a los 6 añitos. Vivía en la tristeza de un cambuche de latas y cartón, entre la sociedad y el hacinamiento, el vicio y el maltrato, el abandono y el hambre. Manuel es uno de tantos niños y niñas que padecen semejante estado de vulnerabilidad. Eso era antes de ser acogido y cobijado por el amor de la Fundación Hogar San Mauricio, cuando toda su vida cambió y comienza un proceso para conseguirles familia. Por primera vez sopla las velitas al cumplir sus 7 años. Casi al mismo tiempo llegó Ana a San Mauricio. No ha pasado un año y ya ha sido adoptada. Pero Manuel está triste. No ha tenido la misma fortuna de Ana. Tendrá que esperar, pero ¿hasta cuándo? El problema de Manuel es que mientras más tiempo pase sin ser adoptado, más difícil será que se logre. Pues pasados los 8 años, o si tienen hermanos o padecen alguna deficiencia física o mental, son niños considerados de muy difícil adoptabilidad. Y así Manuel seguirá creciendo sin una familia que lo adopte cumpleaños tras cumpleaños. Al igual que más de 60 niños y niñas mayores de 12 años, 15 mayores de 15 años y 7 mayores de 17 años, que han crecido y se han educado en la Fundación, pero que hasta ahora no han conseguido su adopción. La Fundación no cuenta con bachillerato y estudiar bachillerato y una carrera profesional cuesta mucho dinero. Si Manuel no es apadrinado con una beca, la continuación de bachillerato seguramente tendrá que hacerla en cualquier escuela pública y posiblemente nunca pueda llegar a la universidad para que se cumpla su sueño de ser un profesional y salir adelante con su propio esfuerzo y dedicación. Por eso necesitamos tu apoyo y aportes para crear un fondo de becas y así poderles dar educación de calidad en el bachillerato y continuidad en su educación con acceso a la universidad. No solo a Manuel, también a Camila, Carolina, Pedro y José. Si estos jóvenes estudian y se preparan, serán jóvenes exitosos, útiles para la sociedad y tendrán por fin sus familias tan anheladas. Ya no como hijos, pero sí como padres responsables y con futuro. Sabemos que la educación es la única manera de romper el ciclo de pobreza con estos jóvenes para obtener un nivel de vida digno y productivo para la sociedad y sus familias. La carita feliz de la Fundación Hogar San Mauricio es la cara feliz de estos jóvenes que crecieron en la Fundación y se realizaron. Son los hijos de San Mauricio que no fueron adoptados, pero que por medio del estudio y una excelente crianza lograron ser dignos y felices en sus vidas. Hazle caso a tu corazón, aprovecha que puedes dar.